Buenos días, estamos acá con el doctor Eric Obiol Anaya, doctor por la Universidad Iberoamericana y uno de los miembros más notables del Colegio de Lambayeque, miembro de la Dirección de Asuntos Académicos y profesor a tiempo completo en la Universidad de San Martín. Y aquí en la Universidad Nacional de Trujillo se divierte los fines de semana. Bueno, doctor, gracias por su tiempo. ¿Cómo está? Bien, bien, sí, pues antes de empezar la jornada ya hoy día. Sí, para aterrizar en el punto, ¿cuál es su valoración sobre las últimas elecciones, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta? Bueno, la primera vuelta tuvo la clara utilización de una herramienta poco ética, ¿no? Es decir, las encuestadoras siempre han estado manejadas en el país, ¿no? Lo sabemos de la década del 90. Y todo el mundo creo que va a recordar que cada semana decían que pasaba segunda vuelta alguien más. Eso hizo que el voto se dispersara en el caso del segundo candidato, ¿no? Las alertas. No, que pasa Belmont, todo el mundo dijo ya, votar por Belmont. Que pase Porky, todo el mundo votó por Porky, ¿no? Entonces al final eso hizo que se dispersara mucho el voto en el caso del segundo candidato y por eso es que pasa pues la opción que teníamos como cuarta o quinta, la segunda vuelta. Y claro, la actual presidenta pues salió bastante beneficiada de ese posición en segunda vuelta. En segunda vuelta más de lo mismo, ¿no? Terruqueo, pocas propuestas y nada. Esa es la fórmula casual de las últimas elecciones, que se ha repetido también en los últimos tres procesos electorales. Sí, porque en realidad, cuando le hablan a ustedes de fujimorismo o se menciona el tema de fujimorismo, ¿considera que es algo que no ha evolucionado o que ha evolucionado, se ha fraccionado? Bueno, se ha fraccionado, sabemos que sí, ¿no? Sabemos que hay gente que apoya a Kenji, sabemos que hay gente que sigue siendo fiel a Keiko como heredera natural de su padre. Sin embargo, el fujimorismo es bastante fuerte debido al populismo que generó en los 90. Hay mucha gente agradecida y eso genera pues que haya un bloque sólido de votos en el fujimorismo en cada elección. ¿Qué es el factor antifujimorista? ¿Cómo lo ven en estas elecciones? Bueno, el factor antifujimorista lo venimos viendo hace 20 años. El tema es que el hecho de que hayan tantas opciones para votar en contra del fujimorismo ha hecho que el voto se disperse demasiado. Con un par de candidatos menos, no tuviéramos este resultado. El haber borrado las PASO dentro de lo que es este proceso electoral que ha pasado, tuvo un efecto claro en estas elecciones. ¿Usted cree que si se hubiesen dado las PASO y si hubiésemos tenido únicamente de candidatos en una primera vuelta a aquellos que han pasado a la valla electoral, la historia hubiese sido diferente? ¿Se hubiesen aglutinado fuerzas alrededor de un mismo polo? ¿Se hubiesen opuesto más? Lo que pasa es que, si tú te fijas, la suma de todos los que no pasaron no es relevante en relación a los que pasaron. No hemos tenido un voto tremendamente disperso. El problema es que el voto de derecha duro está disperso, que se divide entre tres candidatos. Entonces, ahí es donde viene el problema, que lamentablemente hace bastantes años no tenemos una derecha sólida. Y la izquierda tiene una percepción de solidez y a pesar de eso tampoco es sólida. El problema es que tenemos demasiada dispersión política, demasiados candidatos. Debería ponerse un límite en cantidad. Ahora, vamos a ver si en las siguientes elecciones esto se mueve, porque claro, ten en cuenta de que han matado varios partidos políticos, bueno, el último tradicional que quedaba, y varios partidos políticos que ya se habían consolidado, ¿no? Pero el de Alianza para el Progreso, que al final no pasó la valla tampoco. Entonces, de que van a haber movimientos, van a haber movimientos. Tenemos un Congreso bastante más sólido, y ojo que anteayer, ya comunicaron la alianza que van a hacer Belmont, JP y... ¿Organización? Sí, la UNI, ¿no? La JP. Entonces, va a haber una oposición de verdad, aparentemente, ¿no? Vamos a ver qué pasa al final. Supongo que ese equilibrio entre ambas cámaras, por lo menos en la Cámara de Diputados, siendo encargada de alguna manera, aprobar a los ministros, va a generar que, digamos así, la presidenta electa esté en el pellejo de quienes estuvieron últimamente en misión presidencial. Mira, el problema es que el Senado casi que lo tiene, a muy poquito de tenerlo. Entonces, con una alianza en el Senado va a estar mucho más tranquila que los presidentes anteriores. Sin embargo, efectivamente, si la oposición, que en realidad arma un bloque sólido, puede generar realmente un contrapeso político. En el año 1995, cuando Javier Pérez de Cuéllar fue derrotado en las urnas,
y salió a dar una conferencia de prensa diciendo que no sabíamos en qué medida el Perú había decidido premiar la derrota del terrorismo y la derrota contra la hiperinflación a cambio prácticamente del voto hacia el populismo de derecha y hacia un populismo pues ampliamente absurdo, porque recordemos que en aquella elección Fujimori vence con más del 60%, pero de Cuellar. Así es. Sí, fue bastante penoso, ¿no? Yo lo viví, yo estaba en secundaria, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente esa elección. Pero el resultado se esperaba en realidad. Fujimori en su primer gobierno, siendo objetivo, no sabíamos todo el desastre que había por detrás. Y lo que veíamos se veía muy bien, ¿no? Incluso mi padre apoyó, me acuerdo, en la primera candidatura a Fujimori, porque lo veía como un hombre preparado, ¿no? Ingeniero de la UNI, ¿no? Entonces, perdón, de la agraria. Entonces, venía, digamos, con ciertas credenciales que le daban solidez contra una derecha bastante disminuida del 90, ¿no? En el 95 con Pérez de Cuellar fue una imagen distinta. Y lo que fue curioso es que perdiera el más preparado. Hasta ese entonces era raro, ¿eh? No había habido un antecedente en el 90. Sí, pero tenías un literato, ¿no? O sea, era un tipo preparado, por supuesto que sí. Pero era un literato, contra un ingeniero con ciertas habilidades es decir, era entendible hasta cierto punto. Ahora, ganó por mentiroso en el 90, sí, definitivamente, ¿no? Dijo votar por Fujimori, votar por el no shock. Y eso fue algo que le trajo muchos votos. Además del hecho del apoyo sutil de APRA. Sí, digamos, y luego pues le salió el tiro por la culata, ¿no? Con la tanqueta en la puerta de la casa de alguien. A APRA siempre le ha salido el tiro por la culata. Y esta última vez le ha salido un tiro bastante pasó con Adrià, pasó con Prado. Sí. Creo que con los únicos que no se unieron fueron con los Sánchez. Es verdad, bueno, ya sabemos por qué también, pero igual, ha sido una pena lo del APA. Era el último partido vivo, ¿no? Y lamentablemente, pues, el candidato presidencial, somos objetivos, no era un tipo políticamente conocido, relevante, político. Esto también volteó. Cuando se habla de institucionalidad democrática y cuando refería a usted que perdió en el 95 el más ilustre, creo usted que al peruano le puede importar mucho más la institucionalidad democrática que la llamada estabilidad económica, subjetivamente hablando de estabilidad económica. Lo que pasa es que nosotros tenemos un efecto curioso. Nuestra estabilidad económica no es directamente proporcional a nuestra estabilidad política. Podemos tener un desastre político y a su vez tener una estabilidad económica. Eso es curioso porque no suele pasar. Bueno, supongo que se debe a la separación de los órganos, ¿no? El SR es autónomo, no depende de aquello que el Congreso... Sí, y en lo positivo es que siempre ha tenido una cabeza bastante sólida, ¿no? Vamos a ver qué pasa con respecto al gobierno. Ten en cuenta de que ya está por bastante mayor. Y vamos a ver pasa, ¿no? En principio, no me preocupa tanto el tema económico, porque si algo ha hecho bien el fujimorismo siempre, es traer inversión extranjera. Y eso es algo que no lo podemos negar, ¿no? O sea, en el 90 tuvimos un boom de inversión extranjera y estoy seguro que la inversión extranjera también va a venir. Ahora, ¿a qué costo eso ya es otro tema? Pero de que va a haber inversión, va a haber inversión. Hay un intento de blanqueo acerca del régimen fujimorista en esos años. Es decir, siempre se ha cantado la historia de que para derrotar el terrorismo y burlar la hiperinflación hubo un precio que pagar y el precio se pagó. Ahora, no lo pagaron quienes ejecutaron tales cosas, pero lo pagaron algún otro. Sí, bueno, lo del terrorismo se ha vuelto un mito urbano, ¿no? O sea, sabemos que el GI se desintegra por decir la verdad, ¿no? Y decirle a todo el mundo en las noticias de señal abierta que Fujimori ni sabía que habían cogido a Ismael cuando lo cogieron. Es decir, esto ya lo saben. Ahora, el tema de la estabilidad económica que se generó con la hiperinflación de los 90 se pudo hacer mejor, ¿no? Si tú le avisas a la gente, oye, compra dólares, que voy a hacer un ajuste económico, la gente se dolariza, como lo ha hecho Milei en Argentina, y no pega, no mata a esa empresa. En Argentina estuvieron acostumbrados al kirchnerismo durante mucho tiempo. Aquí se han acostumbrado durante mucho tiempo sutilmente al fujimorismo, o por lo menos una mayoría, o más bien una minoría significativa. Entre el kirchnerismo y el fujimorismo
¿Cuál cree usted que va a ser más difícil de desterrar? Porque en Argentina la tiene complicada, por ahí. En realidad es más duro el fujimorismo que el kirchnerismo, porque el kirchnerismo ya demostró que no funciona. Y lamentablemente hemos de reconocer que el fujimorismo se funciona. Es decir, ha dado cierta solidez en puntos estratégicos donde la gente se siente cómoda con el fujimorismo. Si no, no hubiera ganado que Supongo que la otra parte era una imitación mala de un candidato que había tenido arraigo en eso. Lo que pasa es que el kirchnerismo es una copia del peronismo, ¿no? Me parece mucho más duro el fujimorismo, no en esencia, no en concepto, sino en que el populismo que generó es tan duro que tiene un bloque sólido de votos, como te decía hace un rato. Si tú te vas de Ventanilla hacia el sur de Lima, o sea, saliendo de Lima, donde solo hay arenales, te vas a encontrar asentamiento humano Alberto Fujimori. Un poquito más allá, asentamiento humano Keiko Fujimori. Un poquito más allá, asentamiento humano Kendi Fujimori. Más allá, asentamiento humano Sashi Fujimori. Es decir, generaron distritos casi con sus propios nombres. Y la gente, tú preguntas por el fujimorismo en esos lugares alejados de Lima, y prácticamente no encuentras un solo voto a otro partido que no sea Fujimori. En una comparativa, Fernando Belaúnde solía pasear por ciertos cercados de Lima. Y Fernando Belaúnde hizo obras que pues hasta el día de hoy perduran. Pero digamos que la comparación entre Belaúnde y Fujimori sería que Belaúnde no le puso su nombre a cada lugar que inauguraba. Él utilizaba el pueblo lo hizo y ponía una palanita, ¿no? Era el objetivo de una supervivencia doctrinaria. Al final ya no se dio porque los niños se encargaron de desaparecer su partido. Bueno, y ojo que tuvimos un candidato bastante bueno en las elecciones, ¿no? Que lamentablemente salió de Acción Popular y se fue con los moraditos, Mesías Guevara, porque Mesías Guevara era el heredero natural en Acción Popular. El detalle es que casualmente pues los niños hicieron demasiado desastre y no quiso continuar con ellos, se fue como outsider al moradito. Supongo que revivió la frase de decir alegría, ¿no? Para no cambiar de ideales, cambio de partido. Exactamente. Para finalizar esta pequeña entrevista, ¿qué le depara al Perú hoy por hoy con una candidata que ha ganado estas elecciones por primera vez después de enfrentar 3 procesos electorales? Bueno, sí no puede enseñarnos la presidencia, pero ¿qué le puede esperar al Perú de una persona que tiene ceñidos tintes autoritarios, que tiene un parlamento que la va a respaldar desde la Cámara Alta y cuyo único obstáculo va a ser pues la Cámara de Diputados si es que permanece la alianza que se ha oficializado días atrás? Mira, lo más curioso es que no sabemos qué va a pasar. ¿Y por qué no sabemos qué va a pasar? Pues porque tenemos dos opciones. Podemos partir del supuesto en que las cosas van a ir mal y que todo se va a hacer mal. O podemos partir del supuesto que a lo mejor quiere hacerlo bien para quitarse de encima la imagen que tiene. No lo sabemos. De que el panorama, tal como está la situación, es complicado, definitivamente que yo no me arriesgaría a afirmar que la cosa va a ir tan mal. Tampoco creo que la cosa va a ir bien. Lo que sí es seguro es que económicamente seguimos sólidos en América Latina, económicamente estamos bien. Que va a haber un desastre político, pues ya lo hemos tenido otros 15 años, entonces 5 más, 5 menos ya, casi que nos hemos acostumbrado a los juegos. Lo que sí es seguro es que no vamos a tener tantos presidentes como en las últimas elecciones, ¿no? Yo diría que vamos a ver qué pasa. De momento, no veo a su alrededor algunos dichos que ya me esperaba que deberían estar y no están. Eso me parece hasta cierto punto bien. Vamos a ver qué sigue. He tenido opción de conversar con algunas personas que están trabajando, amigos cercanos que están trabajando en el cambio de mando. Y estoy viendo que está contratando como técnicos, es decir, no las caras políticas, sino como técnicos, la gente bastante proba. Y me parece curioso. Entonces, pues, digamos que de momento estoy a la expectativa. Si me vuelves a preguntar en diciembre, tal vez cambio mi respuesta. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, nos veremos en diciembre. Sí.